revelación de tu palabra fluya en este lugar. Padre, para ello, Señor, declaramos que necesitamos una bendición apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral sobre este lugar. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe. Señor, queremos aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He compartido el domingo pasado algunas cosas que están sucediendo en nuestro mundo, y estaba tratando de explicar lo que está pasando en este momento en Europa y en Estados Unidos también. El índice de fertilidad en la mayoría de los países de Europa es del 1.6, por así decirlo. Es decir, que cada matrimonio no llega a tener siquiera 2 hijos, tienen 1. Y esto va a hacer que en un tiempo no muy lejano, en 25 años se pierda la cultura de ese país. Se pierde. Científicamente está comprobado. Cuando no hay una producción de fertilidad familiar, cuando no hay niños en el hogar, se pierde. Yo me acuerdo, hace unos años atrás, fui con un matrimonio a Italia, ellos tenían 4. Cuando bajamos del avión, la gente lo miraba y decía, todos estos son de ustedes, señalaban el matrimonio. No podían entender que un matrimonio tuviera 4 hijos. Para como chiquitito así, después vino el quinto, o la quinta, que nació italiana. Ahora, lo cierto es que una de las cosas que estábamos viendo con algunas estadísticas es que los musulmanes en estadística tienen el 8.1 de producción familiar. 8.1. En Estados Unidos es el 1.6. Y gracias a los hispanos, a los latinos, llegamos en Estados Unidos al 2.11, que es el mínimo que se necesita en una nación para no perder una cultura. Ahora, estuvimos hablando acerca de cómo el Islam es una maldición para las naciones. Sí, una maldición para las naciones. Y cómo en el Islam opera el espíritu del anticristo. Si por el Islam fuera, todas las Biblias serían quemadas. Si entramos a hilar más fino, nos damos cuenta que hay una persecución terrible de parte de los islamitas hacia los cristianos y hacia los judíos. Y uno diría, ¿pero qué tiene que ver eso con la manifestación de su gloria? Bueno, como siempre digo, déjeme que pueda conversar un ratito con usted y pueda explicar algunas cosas importantes. Estamos en un tiempo especial donde las manifestaciones bíblicas nos dicen qué cosas van a pasar antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Malaquías en el capítulo 4 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías. Esta palabra antes que es una frase que si nosotros la pudiéramos estudiar en la Biblia, antes que, realmente quedaríamos impresionados. Pero Malaquías, acuérdense que hubo casi 425 años de silencio por la ignorancia, por la ignorancia de un pueblo. Hubo 400 años en que Dios no habló. Y hay por lo menos, yo encontré en el libro de Malaquías, 7 cosas que ignoraban y que hizo que Dios con su presencia se alejara. 7 en el libro de Malaquías están. Ahora, cuando ya termina el libro Malaquías, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hay una desintegración familiar
cosas esta semana. Y un chiquitito, pero 4 añitos, 5, jugando, 5 añitos sentadito en una silla con la tablet. El padre le hablaba y el chiquitito estaba perdido en la tablet, jugando. Fue el padre, atendieron en Taiwán, se va el padre y dice, vamos. Y el chiquitito estaba sentado, estaba metido en su mundo. Vamos, le dice el padre. Se tuvo que volver el padre. Busca la gorrita, ¿no? No sé cómo le llaman, gorra. Quisera. Bueno, eso. Y entonces, el chiquito, mire, sin dejar la tablet, hizo así. Sabía dónde estaba la cachucha. Y manoteó así. Se puso y salió hecho un zombie. Con su juguete en la mano. Lo que no entendemos que eso que es una bendición para entretener, entre comillas, es un elemento que el diablo está utilizando para desintegrar la familia. Y es verdad, hermano, usted sabe, va a un restaurante y encuentra 5 y los 5 están... Hasta se mandan texto. ¿Está rica la comida? La desintegración familiar es algo inevitable, estamos en este tiempo, pero acuérdese que en el profeta Elías, su espíritu vino sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista era una simbología del espíritu de Elías. Y acuérdense cómo muere. Y que incluso la palabra de Dios nos dice en el Apocalipsis capítulo 11 que habla de los 2 testigos, y sabemos que uno de los testigos va a ser Elías. Y que nuevamente va a ser muerto por tercera vez. Qué interesante. Ahora dice, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Lo que va a hacer el profeta Elías antes de la gran tribulación es que va a haber un volverse como familia unificada. Es decir, el padre se volverá el hijo y el hijo se volverá el padre. Una actividad que vendrá como consecuencia del Espíritu obrando en el profeta Elías. Estaba leyendo algunos comentarios teológicos que dicen que se cree que hasta físicamente estará el profeta Elías. Quizás no vistiéndose con la ropa de cuando leemos ahí en Primera Reyes, ¿no? Pero él va a bajar a la tierra para trabajar con las familias y va a ser un espíritu operando en volver los padres a los hijos y los hijos a los padres. Antes de el día de Jehová grande y terrible. Van a suceder algunas cosas más. Acuérdese que la opositora número 1 de Elías fue Jezabel. También en estos días, antes de la gran tribulación, va a venir un espíritu jezabélico para enseñar y seducir a los siervos de Dios. Esto es una muestra, una de las características de lo que va a venir antes de la gran tribulación. Por lógica, antes del rapto. Nosotros vamos a ver esto. Ahora, indudablemente usted, si uno empieza a analizar las iglesias, se da cuenta de que los siervos han sido seducidos y enseñados bajo un espíritu jezabélico. Al punto tal, y perdónenme las hermanas, que a veces ese espíritu jezabélico opera en los hogares. Y donde la mujer toma la autoridad sobre el hombre, cosa que la Biblia en ningún lugar enseña eso. En ningún lugar. La manipulación es una de las armas de Jezabel. El querer manipular, es decir, yo soy el cuello. Yo te digo si decís no o si decís sí. Y hay hermanas que se gozan en que esto suceda. Digo hermanas que se gozan en este espíritu jezabélico.
se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos. Hay otro pasaje, otra característica más, en cuanto a lo que ha de suceder días antes de la tribulación. Y tiene que ver, ustedes se acuerdan de aquel sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y dice este pasaje, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra. Continúa el versículo y dice, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Déjeme decirle algo. Los 7 años de hambre son los 7 años de la gran tribulación. Y los 7 años de abundancia son los años que ya estamos viviendo. Escuche, hermano, que ya estamos viviendo. Son los años de abundancia. ¿Abundancia de qué? Usted quizá está pensando en la parte económica. Pero aquí estamos hablando de la abundancia de la palabra de Dios. Nunca en toda la historia de la humanidad, nunca en toda la historia de la humanidad ha habido tanta abundancia de palabra y de revelación de la palabra de Dios. Ahora, no sé si estamos en el año 1 o en el año 7, pero que estamos en los 7 años ya de la abundancia, estamos. Ayer estábamos en la universidad y yo había visto por Facebook que uno de los alumnos había dicho, me compré la Biblia cronológica. Ay, cuando vi eso, yo soy un amante de la Biblia, tengo no sé la cantidad de Biblias que tengo. No es colección. Y entonces cuando él lo va que llega a la universidad y le digo, ¿a dónde la compraste? Pastor, se la está vendiendo en Sam's. No me diga. Ahí saqué un billete y digo, por favor te pido, anda a comprármela. Y tengo la Biblia cronológica ahí en mi oficina. Ya la estuve relojeando yo a la madrugada. Donde uno puede ver todos los acontecimientos en forma cronológica. Es que a veces nosotros no entendemos que la historia de Primera de Crónicas, Primera de Reyes, son historias posteriores, unos 600 años antes de Cristo. Aún la historia de Elías, de Eliseo. Y nosotros nos imaginamos, esto fue así por Génesis, debe ser, claro. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, José. Ah, sí, ahí está. No. Vienen días, hermanos, de gran abundancia y es un derramamiento de revelación y conocimiento de la palabra de Dios. Estábamos los días miércoles, estábamos estudiando en la escuela de liderazgo los dones. Y estábamos hablando de lo que es la palabra de sabiduría y lo que es palabra de ciencia. Y cómo una cosa es totalmente diferente a la otra, pero la necesidad que tenemos hoy en día de que estos dones estén siendo ejercitados en la iglesia. La palabra de sabiduría, el conocimiento profundo de la Escritura para un momento. Pero también hablábamos de que la palabra de ciencia no tiene que ver con el futuro, sino que la palabra de ciencia es una palabra que te indica algo que pasó en alguien o en algo acerca del pasado y del presente. Cuando la palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro, con la guía del futuro. Y estamos viviendo un tiempo precioso donde Dios está derramando estos dones, mejor dicho, está activando estos dones en la vida de muchas congregaciones. Amén. Y basta con mirar un poquito nomás internet y darnos cuenta la gracia que Dios ha derramado en varones en nombre de Dios, que predican la palabra, que enseñan la palabra. Estamos en un tiempo de abundancia y el tiempo que va a venir de hambre va a ser de hambre espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Tesalonicenses que hay alguien que lo detiene. ¿A quién? Al espíritu del anticristo. Hay alguien que lo detiene y sabemos que es el Espíritu Santo operando en la iglesia. Mas cuando la iglesia sea raptada y sea llevado el Espíritu Santo junto con la iglesia, en la tierra habrá hambre. Y no se olvide, el Islam destruirá absolutamente todo lo que sea Biblia. Por eso hoy hay un espíritu operando de que las Biblias se puedan meter electrónicamente, porque será más fácil después combatirlas. Si usted tiene un libro, usted un libro lo puede guardar, lo puede meter que se lo bajo tierra. Así se encontraron, hermano, escrituras
porque las guardaron en las cuevas del Qumran. Ahora vienen 7 años de abundancia. Estamos en estos 7 años. El Señor viene. Mire la otra cosa importante. Esto está, usted lo puede buscar en Joel capítulo 2. También lo puede buscar en Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ay, hermano, hemos estudiado aquí en la iglesia acerca de las 4 lunas sangrientas. Y estas entramos ahora, la semana próxima, hermano. Vamos a entrar en la tercera luna sangrienta. Para en septiembre entrar en la 4ª luna sangrienta, y por 500 años no lo volveremos a ver. Bueno, indudablemente, así fuera 100 años tampoco lo vamos a volver a ver. Si entramos a sumar 100 más unos cuantos que tenemos. Pero por 500 años eso ya no va a suceder. El año pasado sucedió que se dio justamente en la fiesta de la Pascua y en la fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Pero ahora vamos a tener la luna sangrienta el 4 de abril y dicho por la NASA, reconocido por la NASA. Hermano, ¿saben cuándo es el 4 de abril? El próximo sábado. Yo le quiero, mire, pídale al Espíritu Santo, hermano, con su mente. Usted pídale: si esto es de Dios, Señor, yo lo tomo; si no es de Dios, yo lo rechazo. Pero entienda esto: el 4 de abril vamos a tener la tercera luna sangrienta, llamada por la ciencia y porque es una luna sangrienta. Ahora, dice esta palabra: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 2, habla lo mismo. Casi, a veces sucede en el mismo día y a veces sucede muy alrededor de los días. Pero cada vez que hubo una luna sangrienta, una tétrada, cada vez que sucedió eso, sucedieron acontecimientos importantes. Miren, el 4 de marzo vino Netanyahu a los Estados Unidos y se sentó en el mismo Congreso de los Estados Unidos. Y indudablemente, si ustedes entran a mirar todo lo que dijo Netanyahu, entre otras cosas, porque ustedes saben que ahora se armó el grupo de los 5+1, llamado 5+1. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Y ahora metieron a Alemania. 5+1. Y él dijo: ustedes tienen que saber que Irán es una amenaza no solo para Israel, sino para el mundo entero. Y ahora Estados Unidos da la espalda a Israel y se pone de aliado de Irán para permitir que sigan con las plantas nucleares, que sabemos lo que van a producir. Y hermano, quiero decirle algo, lo dijo Netanyahu: Israel no va a permitir que Irán se pueda armar de armas letales y que puedan destruir la nación de Israel. Israel no lo va a permitir. Entonces, entre el 4 de abril de este año y el 28 de septiembre de este año, la tercera y cuarta luna sangrienta, algo va a suceder. Y tenemos que estar preparados para lo que se viene. Algo va a suceder. Son manifestaciones bíblicas que están precediendo a la gran tribulación. Por eso el domingo que viene vamos a celebrar la Pascua judía. Ay, la fiesta judía, tantas cosas nos enseña. Estamos hablando de la gloria de Dios. Porque la gloria
va a ser una de las manifestaciones, o por así decirlo, la manifestación más importante. La gloria de Dios. Y dice el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 9. Y aquí mire esto. Porque si el ministerio de condenación, ¿qué es esto? Ministerio de condenación tiene gloria. Mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. ¿Qué significa esto? El ministerio de condenación tiene que ver con el Antiguo Testamento. Que pese a que fueron hombres donde el Espíritu de Dios reposaba o estaba sobre ellos, hermano, en el Antiguo Testamento no se habla en lengua. Bueno, hablaban de varias lenguas, pero no en el don de lengua. El don de lengua tiene que ver con el ministerio de justicia de este tiempo. En el ministerio de consolación, de condenación, en el ministerio de condenación, no había perdón de pecados. Había cobertura de pecados. La sangre cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Nosotros estamos en un tiempo donde pecamos y miramos hacia la cruz y decimos: Señor, me arrepiento, pido perdón, y ya el Señor desde la cruz impartió el perdón de todos los pecados. Nuestros pecados fueron destruidos. El Antiguo Testamento necesitó que Cristo resucitara para que lo que había sido por un momento cubierto los pecados, cuando Cristo fue hasta el mismo infierno y arrebató la llave de la muerte, en ese momento recién fueron perdonados los pecados de la gente del Antiguo Testamento. Este ministerio de condenación, dice el apóstol Pablo, tenía gloria. Pero lo que estamos en el ministerio ahora, en el ministerio de la justicia de Dios, tenemos más gloria. Hay más gloria. Hay gloria, hermano, de parte de Dios para su iglesia. Amén. Un poquito más adelante, en capítulo 3, en el verso 18, dice el apóstol: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Aquí necesitamos una revelación. Que Dios revele, que saque de los tesoros de su palabra una revelación. Aquí es donde nosotros necesitamos imperiosamente entender que la transformación de la gloria de Dios al menos tiene 12 pasos. En el Antiguo Testamento hay 12 diferentes, mejor dicho, en el hebreo, hay 12 tipos de gloria diferentes. 12. Transformados de gloria en gloria, 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 en gloria. La palabra Shekinah no aparece en la Biblia. La palabra Shekinah está en el hebreo, que significa gloria. Y hay 12. Hau, Kabod, Tifará, Tohar, Hadar, Pahar, Shabash, Sebi, Adre, Kabad, Natsar, Halal. Estas 12 manifestaciones de la gloria de Dios nos hablan de que el hombre hoy, cuando recibe a Cristo en su corazón, recibe una parte solo de la gloria de Dios. Mi oración en esta tarde era: Señor,
aunque sea un poquito de tu gloria, dame. A mí me satisface un poquito, Señor, de tu gloria. Un poquito. Pero sí, la palabra nos enseña la gloria. Oh, hay que arreglarme un poquito, por favor. Gracias, pastor. La gloria. Oh. ¿Dónde está? Que se pueda ver ahí. La gloria Job lo encontramos en una palabra como el Salmo 45, donde dice la palabra: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria, ahí está, Job, y con tu majestad. En otras palabras, el salmista le está diciendo al rey: te deseo la victoria, ciñe tu espada, porque tienes que salir para vencer. Hay otras versiones, estaba mirando en la Nueva Traducción Viviente, y dice: toma tu espada, cabalga con gran elegancia, porque la gloria de la majestad está en ti. Y esto es la gloria Job, es la gloria que nosotros recibimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y Dios nos está dando una palabra muy clara. Toma la espada, ciñe tu espada, prepara tu espada, toma tu espada. Pero claro, si ni siquiera conocemos la espada, ¿cómo vamos a ejercer la espada? ¿Cómo vamos a tener majestad y gloria si no conocemos la palabra de Dios? Esta espada aquí tiene un significado, nunca la sacamos. No tiene telaraña tampoco, es bueno. Tiene un simbolismo para nuestra iglesia. Es la espada, es la palabra. Ciñe tu espada. Hermano, a ver, agarra esta palabra. Ciñe tu espada. Ciñe tu espada. Cabalga como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Camina en esta vida como un hombre, una mujer de Dios, sabiendo que la gloria, es decir, que parte de la majestad de Dios, Dios ha compartido parte de su gloria contigo. Sí, yo sé que me puede decir un versículo, yo tengo respuesta para ese versículo. Está la gloria Cabó. No voy a hablar más que estos dos, no le voy a hablar de los 12. Quizá otro domingo. La gloria Cabó la encontramos en Génesis 45 y dice: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre aquí. Esta es la historia de José. Todos se acuerdan. José, los hermanos lo habían tirado al foso, pasaron allí los comerciantes, lo llevaron a Egipto, fue a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, él, interesante, estando en la cárcel, le dio palabra al panadero y al copero. ¿Se acuerdan? Y el panadero es el que muere. Pan en Corintios y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pan es muerte, vino es resurrección. El que murió fue el panero, no el copero. Pero aparte de eso, está José habiendo sido procesado. Cuando él les dio palabras, se olvidaron de él. 13 años duró el proceso de José. Pero en un momento en que él estaba con el esplendor de la gloria, vienen sus hermanos, que primero no sabían que era él, que era su propio hermano. Él estaba pintado, teniendo un cargo de autoridad. Habían pasado años, ellos supuestamente habían pensado que ya estaría muerto. Y él le dice: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Kadosh,
o mejor dicho, Kabod. Kabod allí es gloria. Es la gloria aquí, está hablando de la gloria que él había adquirido. Y esta gloria, Kabod, es una gloria peligrosa. Es peligrosa para alguien que no es procesado en el sufrimiento. Alguien que reciba la gloria de Dios sin pasar por un proceso de sufrimiento es un peligro. Porque el orgullo de tener esa gloria encima puede llevar a destrucción de la persona y de los que le rodean. Si no eres procesado y tú recibes esta gloria, es una gloria que te magnifica. Pero quiero decirle, hermano, es la gloria que Dios le dio a la iglesia. Es la gloria que Dios le da a la iglesia. Es la gloria de decir, somos hijos del Dios viviente. Él comparte con nosotros. Su herencia nos hace embajadores de Él. Gente preparada para algo. Y es para mostrar al mundo su gloria. Y como representantes de esa gloria, nosotros tenemos un poquito de esta gloria. Kabod. Me llama la atención cuando, en Éxodo dice también, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Dios les dice al pueblo cuando ustedes vayan a ofrendar, y estaba hablando de la ofrenda, dice, yo me reuniré con ellos y allí derramaré de mi gloria. Me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado. Dice en otro, derramaré de mi gloria. Otra versión. Estaba pensando en el apóstol Pablo. Alguien que de verdad tenía revelación. Y él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fuera un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he rogado, no dice pedido, he rogado 3 veces. El Señor dijo, bástate mi gracia. El problema, hermano, es que él había recibido tanta gloria de parte de Dios, tanta revelación tenía ese hombre, ese varón, que él entendía que Dios había dado permiso a un emisario de Satanás que abofeteara su vida para que él no se exaltara. Acabó. ¿Cuántas veces nosotros protestamos a Dios cuando estamos pasando por valles de lágrimas, momentos de sufrimiento, de soledad, de incomprensión, de traición, de murmuración? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que eso viene por consecuencia de tener gloria, Kabod de Dios? Cuando tú tienes gloria de Dios, mira la vida del Señor Jesús, mi hermano, por favor. Mira la vida del Señor Jesús. Me gusta cuando, hablando del Señor Jesús, en el capítulo 2 de Juan, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿En qué momento? Cuando él convierte las aguas en vino en Caná de Galilea. La manifestación de la gloria de Jesús se exhibió en su carácter y en sus hechos. En Jesús la gloria
no se defendía. Estás pasando, mi hermana, mi hermano, estás pasando por momentos difíciles. Dios lo está permitiendo. Con los hijos de Dios trata Dios. Todo, absolutamente todo lo que te pasa tiene que ver porque tú tienes un poquito de la gloria de Dios. Cierra tus ojos, mi hermano, un minuto. Vamos a permitir que el Espíritu Santo ministre nuestra alma. Tu alma necesita hoy de la ministración del Espíritu Santo. Sure.